Buenas noches, almas curiosas y buscadores de lo inaudito. A ustedes, que escuchan en la quietud de la noche, cuando las luces de las casas parpadean como ojos vigilantes. Soy Luis, y como siempre, es un privilegio adentrarnos juntos en los rincones más oscuros de lo inexplicable aquí, en Sombras Obscuras. Hoy, vamos a hablar de las sombras que se alargan, no por la luz del atardecer, sino por la antigüedad de un miedo. Hablaremos de un temor que no nació en las pantallas de cine, sino en la tierra misma, en los mitos ancestrales que se resisten a morir incluso bajo las calles empedradas y las construcciones de nuestros asentamientos. Nos sumergiremos en el corazón de un folclore que respira, que acecha y que puede estar más cerca de lo que imaginamos. Piensen en un pueblo tranquilo, donde lo moderno y lo antiguo se entrelazan de formas únicas. Un lugar donde todos se conocen, o eso creen. Pero incluso aquí, en el murmullo de sus calles y el sosiego de sus barrios, persisten los susurros de lo que solía ser, de lo que siempre ha sido. Y entre esos susurros, ninguno es tan escalofriante como el del nahual. Esas criaturas de leyenda, herederas de nuestras raíces prehispánicas, capaces de despojarse de la piel humana para vestirla de la bestia. Pero no piensen en cuentos infantiles o disfraces de Halloween. Piensen en depredadores, en algo que camina entre nosotros, con la apariencia de un vecino amable, de un rostro familiar, mientras bajo esa fachada sus ojos ocultan una ferocidad y una inteligencia ancestral. El verdadero terror del nahual no reside solo en su transformación, sino en la traición de la confianza, en la idea de que la persona que te sonríe en la mañana, que vive al lado, que comparte tu espacio vital, podría ser la misma criatura que acecha la noche, que se alimenta de tu tranquilidad, que amenaza tu existencia. Es el miedo a no saber, a no distinguir, a que la bestia no ruge, sino que te ofrece una taza de azúcar. Les contaré la inquietante historia de Mateo, un joven común de este pueblo, cuya vida se cruzó con este antiguo y terrible horror. Al principio, para él, era solo folclore, un cuento. Luego fue un susurro, una anomalía en el vecindario. Y finalmente fue la mirada fría y hambrienta detrás de una fachada humana. Prepárense, mis queridos oyentes, porque en el juego del nahual, la piel es solo un disfraz, y sus dientes siempre son muy afilados. Mateo vivía en una casa pequeña y modesta en la colonia Chamizal, una zona con árboles viejos y calles que respiran historia. Su vida era rutinaria: trabajo de oficina, cenas tranquilas, algunos partidos de fútbol con amigos. Era escéptico por naturaleza. Las leyendas locales le parecían encantadoras, pero inofensivas. Todo comenzó cuando llegaron los nuevos vecinos a la casa de al lado. Una pareja mayor, los señores Garza. Eran extrañamente silenciosos, casi invisibles durante el día. Solo se les veía a veces por la tarde, sentados en su porche, observando la calle con una quietud que a Mateo le pareció, al principio, digna de ancianos. Pero había algo en sus ojos, una intensidad que Mateo no lograba descifrar. Por las noches, sin embargo, la quietud se rompía. Mateo empezó a escuchar ruidos extraños que venían del patio de los Garza. No eran los ladridos normales de los perros del vecindario. Eran gruñidos. A veces, un aullido largo y desolador, que no sonaba del todo a lobo ni a perro, sino a algo más primario. Y luego,
El silencio absoluto. Los primeros incidentes fueron menores. Mascotas del vecindario desaparecían. Al principio solo perros y gatos callejeros. Luego el pequeño chihuahua de doña Elvira, la vecina de enfrente, apareció muerto en su propio patio, sin una sola gota de sangre, como si algo lo hubiera drenado por completo. La gente lo atribuyó a perros salvajes o a algún tipo de culto extraño. Mateo, pragmático, pensó en coyotes que bajaban de la sierra. Pero la inquietud, ese pequeño nudo en el estómago, empezó a crecer. Las desapariciones de animales se hicieron más frecuentes. Mateo, por pura curiosidad, empezó a investigar en Internet sobre viejas leyendas de la región, buscando explicaciones a los ruidos y las extrañas muertes. Así fue como se topó con el término nahuales, criaturas capaces de cambiar de forma, que a menudo se alimentan de la energía vital de otros seres. Los relatos hablaban de la luna llena, de personas respetables de día que bajo el manto de la noche revelaban su verdadera forma. La noche de la siguiente luna llena, el insomnio de Mateo lo mantuvo despierto. Escuchó los gruñidos habituales, pero esta vez con una extraña urgencia. Se levantó y se asomó por la ventana, con el corazón latiendo. Vio al señor Garza en el centro de su patio, bajo la luz fantasmal de la luna, y lo que vio le heló la sangre. El señor Garza estaba encorvado. Sus manos se alargaban, sus dedos se retorcían. Su espalda se arqueaba de forma aberrante y su piel, bajo la luz plateada, parecía estirarse y tensarse. Un pelaje oscuro comenzó a brotar de sus brazos y cuello. Era una transformación lenta, dolorosa, anormal. No era un lobo ni un coyote. Era una criatura híbrida, demasiado grande, con ojos brillantes en la oscuridad y un hocico que parecía una parodia de una sonrisa. Vio cómo la señora Garza desde el porche observaba con una calma escalofriante, como si fuera un espectáculo rutinario. Mateo retrocedió de la ventana, tropezando, el aliento atrapado en su garganta. El escepticismo había muerto en ese instante. Las leyendas eran reales. Su vecino era un nahual, y la implicación era simple y aterradora. ¿Cuántos más? ¿Y qué pasaría ahora que él lo sabía? A partir de esa noche, la vida de Mateo se convirtió en una pesadilla de vigilia. No podía dejar de ver a los señores Garza con otros ojos. Su sonrisa, antes inofensiva, le parecía una mueca depredadora. Sus ojos, profundos y oscuros, ahora le parecían los de una bestia. La paranoia lo consumía. Cada ladrido de perro, cada sombra en la noche, cada roce de viento en su ventana, lo sobresaltaba. Los nahuales parecían saber que él los había visto. No lo atacaban directamente. Su juego era más cruel, psicológico. Al día siguiente de la transformación, encontró un collar de perro, el del chihuahua de doña Elvira, en el felpudo de su puerta. No había duda de dónde venía. En otra ocasión, su propio gato desapareció por unas horas y regresó maullando, aterrado, con el pelo erizado y un ojo vendado, como si hubiera sido examinado. Mateo empezó a escuchar voces, no claras, sino susurros que sonaban como su propia mente, pero con un tinte animal. Te estamos observando, sabes demasiado. Intentó contárselo a sus amigos, a su familia. Lo miraban con preocupación. Mateo, estás estresado, son los nervios, duerme un poco. Se quedó solo, aislado en su terror. Caminando por la calle sentía la constante sensación de ser seguido.
no por una persona, sino por una presencia que se movía demasiado rápido, que se ocultaba demasiado bien. A veces juraba ver una sombra con forma animal correr por los callejones, solo para ver al señor Garza en la esquina, sonriéndole amablemente. Eran las almas que observaban, la bestia que se escondía a plena vista, y Mateo sentía que su propia esencia, su propia vitalidad estaba siendo lentamente drenada por el miedo. El insomnio, la hambre y la paranoia habían consumido a Mateo. Había barricado su casa, vivía en penumbra, pero sabía que no podía huir de la verdad que había visto. La noche siguiente a una luna nueva, el aullido volvió, pero esta vez sonaba como un lamento. O una llamada. Mateo no pudo resistir. Caminó, casi sonámbulo, hacia el patio de los Garza. La puerta estaba abierta. La casa extrañamente iluminada por dentro con una luz suave y cálida. Entró. El lugar era acogedor, normal. Los señores Garza estaban sentados en el sofá leyendo. Se giraron para mirarlo. Sus sonrisas eran amables, demasiado amables. «Mateo, qué gusto verte», dijo la señora Garza, su voz dulce y clara. El señor Garza le ofreció una taza de té. Él se sentó, sintiendo un agotamiento abrumador. Mientras el té se enfriaba, notó algo. No eran sus ojos. Eran los ojos de los perros del vecindario. Y los ojos del chihuahua de doña Elvira, todos ellos brillantes y fijos en él desde el fondo de las cuencas de los Garza. No hubo transformación violenta, no hubo garras, solo la conversación. Ellos hablaron de la belleza de la noche, de la energía de la vida, de la delicia del alma de los incautos. Y mientras hablaban, Mateo sintió como su propio calor se disipaba. Su mente se nublaba, sus recuerdos se volvían difusos. Sentía que se encogía, que se hacía pequeño, que se desvanecía. Ellos no lo mataban, lo consumían, su vitalidad, su esencia. Era una muerte lenta, silenciosa. Lo miraban con una voracidad que no necesitaba gruñidos ni colmillos. Solo una sonrisa y unos ojos que lo devoraban. Mateo intentó levantarse. No pudo. Intentó gritar. No había voz. La bestia no tenía que cambiar de forma. La bestia solo necesitaba una máscara. Y él ya no era una amenaza. Era la próxima cena. El rastro de Mateo simplemente se desvaneció, como si nunca hubiera existido. Un día estaba ahí, con sus rutinas, sus amigos, su pequeña vida. Al siguiente, no. Ni la policía, que revisó su casa meticulosamente, notando la ausencia de signos de lucha, ni sus amigos que lo buscaron con la desesperación de quien pierde un pedazo de sí mismo, ni su familia que aún hoy lo llora con una pena sin cierre, encontraron la menor señal. Su casa quedó en un silencio sepulcral. Sus plantas, antes vibrantes y cuidadas, se marchitaron lentamente en los días y semanas siguientes, reflejo mudo de una vida que se apagó sin explicación, borrada sin dejar cenizas. Un vacío se abrió en el barrio, un espacio donde antes estaba él, ahora ocupado solo por preguntas sin respuesta, por el eco de su nombre y por una inquietud latente que los pocos curiosos que aún recuerdan prefieren no nombrar. Y los señores Garza, los señores Garza.
ellos siguen viviendo en la casa de al lado, tan silenciosos, tan amables, tan normales. Se les ve regando sus flores con una dedicación pausada, sentados en su porche al atardecer, observando el ir y venir de los días con una paciencia que, si uno se detiene a pensar, hiela la sangre. Los vecinos, los pocos que aún recuerdan los extraños incidentes o las desapariciones de mascotas, prefieren no hablar de ello. Una especie de acuerdo tácito de silencio se ha impuesto, un velo de negación sobre lo que el subconsciente se atreve a susurrar. Pero en las noches más oscuras, cuando la luna llena baña el pueblo con su luz plateada y los sonidos habituales se acallan, algunos juran escuchar todavía, entre el zumbido de un camión lejano y el aullido de algún perro extraviado, un ladrido extraño, que suena dolorosamente humano, y luego un aullido solitario que no es de este mundo. Un eco, una advertencia, el sonido de la casa que se renueva. La historia de Mateo es mucho más que un simple cuento de desapariciones o una leyenda local. Es un recordatorio escalofriante de que no todo lo que tememos viene de lo obvio, de lo monstruoso a primera vista. El verdadero horror no es el monstruo que te ataca de frente en la oscuridad, con colmillos y garras visibles, con el rugido que te advierte de su presencia. No. El verdadero horror es el que te sonríe a plena luz del día, el que te ofrece una taza de té, el que se esconde bajo una fachada de normalidad tan perfecta y tan bien ensayada que nadie, excepto la víctima, es capaz de ver la verdad que acecha bajo esa piel. El nahual, mis queridos oyentes, no es solo una leyenda de las sierras, susurrada por ancianos al calor de una fogata. Es una advertencia viviente sobre la oscuridad que puede habitar bajo la piel humana. Una criatura ancestral, cuyo origen se pierde en la niebla del tiempo, que ha perfeccionado el arte de la mimetización y la depredación silenciosa. No necesita esconderse en cuevas o bosques remotos, porque su mejor disfraz es precisamente eso, la normalidad, la cotidianidad, lo familiar. Se alimenta de nuestra confianza, de nuestra ingenuidad, de nuestra misma vitalidad, no con un ataque brutal, sino con una succión lenta y constante, gota a gota, hasta que no queda nada más que el silencio. Y luego, con la misma calma con la que llegó, busca a su siguiente presa. Esta historia nos invita a una reflexión profunda, casi filosófica, sobre la delgada, casi imperceptible, línea entre la naturaleza humana y la bestialidad. ¿Qué también conocemos realmente a quienes nos rodean? ¿Podríamos estar tan ciegos por la rutina y la apariencia que ignoramos la verdadera naturaleza de quienes comparten nuestro espacio? ¿Y qué tan seguros estamos de que aquellos a quienes llamamos vecinos, amigos o incluso familia no ocultan una esencia más antigua, más depredadora? Una que ha aprendido a cazar no con fuerza bruta, sino con paciencia, con manipulación, con una sonrisa vacía que promete seguridad, pero entrega el olvido. Esta historia, como muchas que compartimos en este canal, es un escalofriante recordatorio de que en nuestro mundo, incluso en los pueblos más tranquilos, lo sobrenatural no está tan lejos como quisiéramos creer. No está en un reino distante, sino respirando el mismo aire que nosotros, escuchando las mismas conversaciones y quizá observando desde la ventana de al lado. Nos obliga a cuestionarnos, ¿qué tan bien conoces a tus vecinos? Y más aterrador aún, ¿qué tan bien te conoces a ti mismo? Porque al final, la piel es solo eso, piel. Y lo que hay debajo puede estar esperando su momento, siempre está esperando, con una paciencia que dura siglos, por la oportunidad perfecta.
Gracias por acompañarme en esta profunda y oscura inmersión en lo desconocido, en el folclore que se convierte en pesadilla. Historias como la de Mateo nos recuerdan que el miedo más grande a veces no es lo que vemos, sino lo que no podemos ver, lo que se esconde a plena vista, acechando en la familiaridad. Si esta historia les ha erizado la piel, ha encendido su curiosidad y les ha dejado esa incómoda sensación de que algo les observa desde la oscuridad, no olviden darle me gusta a este video, compartirlo con aquellos a quienes les gusten los buenos sustos y, lo más importante, suscribirse a Sombras Obscuras. Y por supuesto, activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguna de nuestras próximas exploraciones en los rincones más oscuros del terror, donde la realidad y la leyenda se entrelazan de formas perturbadoras. Hasta la próxima vez, mis amigos, y que el que te mira desde la sombra sea solo una sombra, o eso espero. Y si escuchan un aullido extraño en la noche, quizás sea solo el viento.